de silbar la melodía. ¿Quién buscó esta calle en soledad? ¿Quién plantó tan modestos paraísos? ¿Quién soñó sin mentiras la verdad? ¿Quién dejó de llorar el bien perdido? ¿Quién dobló por la esquina sin llorar? ¿Quién cayó la armonía de tu risa y tu voz? ¿Cómo es posible? ¿Quién la ha llevado? ¿Quién habrá sido? ¿Quién? Siguiendo con nuestro proyecto de homenaje al teatro argentino, que ustedes saben lo hacemos con la intención de poner un granito más de arena en esto de la difusión del teatro nacional a través de sus autores presentados por actores nacionales. Hoy nos vamos a ocupar de Oscar Viale, que en este tiempo que pasó desde que comenzamos este proyecto, él ha fallecido y ha quedado un testimonio de su trabajo, de su obra, dicha por él en este reportaje que le hemos hecho. Y para presentarlo, elegimos a un actor que es muy difícil separarlo de este autor, de Oscar Viale. Es muy difícil separar a Oscar Viale de Beto Brandoni, dos hombres del Teatro Nacional. Beto Brandoni es quien va a presentarnos en este video a Oscar Viale. Oscar Viale. Yo voy a dar mi opinión, mi sensación, lo que malamente conozco de Oscar Viale. Y digo que Oscar ingresa al teatro como alumno del Conservatorio de Música y Arte Escénico Pedro López Buchardo. En los años 50, creo que Oscar entró en el 55. Por aquel entonces el conservatorio estaba en Las Heras y Callao. Él hace la carrera en el conservatorio y su propósito en realidad era ser actor. Y lo fue, naturalmente. Revistió en el elenco estable de Radio Nacional, o en el elenco estable de Las Dos Carátulas, que era el célebre elenco que emitía versiones radiales de grandes títulos del Teatro Universal. Y trabajó mucho como actor. Por aquel entonces, el panorama teatral de Buenos Aires estaba dividido en dos grandes vertientes. Una era el teatro independiente y otra era el teatro profesional o comercial. Por aquellos años el teatro comercial tenía algunas limitaciones que tenían que ver con el poder político. Había una fuerte presión para favorecer a algunos autores nacionales, un cierto género. Es decir, que hubo un momento en que el teatro comercial cuidaba mucho más el aspecto comercial que el aspecto artístico. No fue en ese momento, sino un poco antes, unos cuantos años antes, que se empezó a gestar un gran movimiento de teatro independiente. Y entonces, por los años 50, estaban las aguas muy divididas.
estaban los independientes y los profesionales, los montescos y los capuletos. Y los que ingresábamos al conservatorio nos encontramos en la mitad del sándwich. ¿Por qué? Porque los profesionales nos consideraban unos intelectualosos impresentables, indignos, que creíamos que el teatro se aprendía en un aula y no como correspondía sobre un escenario y gastando zapatos. Y por el otro lado estaban los independientes que nos consideraban pichones de profesionales, con lo cual la ubicación nuestra se hacía un tanto dificultosa. En ese ámbito crece Viale como actor y trabajó mucho, hizo cine, hizo televisión, hizo teatro. Y un día, acaso por la insistencia de algunos compañeros, en particular de Julio López y de Ulises Dumont, decidió escribir lo que improvisó muchas veces, las ideas que regalaba al voleo en las mesas de café, y así fue como surgió El Grito Pelado, su primer espectáculo en 1967, estrenado en el Teatro del Bajo, que hoy desaparecido, aunque el edificio está, en la Cámara Argentina de la Construcción. Fue un suceso extraordinario el espectáculo, porque trajo como un hálito de frescura al teatro de raigambre más popular de la Argentina. Porque antes de cualquier otra consideración quiero decir que Oscar Viale tuvo ese raro privilegio, ese curioso talento de ser un autor popular, de entresacar del diálogo coloquial, de los temas de todos los días, lo más esencial y volcarlo con gracia y con una justeza en el lenguaje francamente ejemplar. En eso residió su grandeza como autor. Y la falta de reconocimiento de esa grandeza fue su talón de Aquiles. Oscar Viale, cuyo verdadero nombre era Jerónimo Oscar Schissi, nació en Buenos Aires en 1932. Se vinculó con el quehacer teatral argentino desde muy joven a través de la disciplina actoral, pero su nombre comenzó a cobrar verdadera trascendencia a partir del estreno en 1976 del Grito Pelado, primera pieza de su autoría. 2 años más tarde, el Teatro Municipal General San Martín dio a conocer La Pucha, su segunda producción. Posteriormente, Viale estrenó, entre muchas obras más, Chúmbale, Yo Argentino, Encantada de conocerlo, Leonor versus Benedetto, Convivencia, Convivencia Femenina, Íntimas Amigas. Además participó como guionista en los films nacionales Los Gauchos Judíos, No toquen a la nena, Juan que reía, El infierno tan temido, Plata Dulce y numerosos programas de televisión. Viale es quizá quien mejor ha mostrado el drama político-social argentino, porque lo pone de manifiesto en aquellos que no entienden del todo el porqué de nuestra decadencia y que al mismo tiempo han sido los más perjudicados en todo este proceso. Sus personajes son un verdadero muestrario de las rebeldías acalladas, de nuestra falta de persistencia vital, del triunfo de un sistema injusto. Los recursos de Viale implican el redescubrimiento de modelos populares que ya se creían perdidos. El teatro de Oscar Viale es un nuevo momento de nuestro teatro popular y un paso adelante de nuestra cultura. Su obra nos ha ayudado a advertir que el sainete criollo testimonia las contradicciones del país nuevo, el de la inmigración, luego el entrecruzamiento cultural y la crisis que supone, significada por el grotesco, y estaría incluida en un tercer momento de este proceso. Viale parece decirnos que la ajenidad y la crisis se han hecho más agudas. Decía: siento que el teatro es la forma más espontánea y eficaz
de comunicar una historia o una idea dramática. Yo aprendí a pensar y escribir en términos teatrales desde la perspectiva del actor. Empecé como actor y luego paulatinamente fui sintiendo la necesidad de expresar algo más que lo que permite una actitud, un gesto o el ponerle voz a un texto escrito. Al principio fueron pequeñas cosas, pero siempre, desde el primer momento, me animó un profundo respeto por la gente, por el espectador. No pretendo dar grandes ejemplos, decía, me limito a analizar conductas. No aspiro a escribir un teatro paradigmático, pero en esencia deseo ayudar a que la gente se modifique. Hay en el fondo, debo confesarlo, una tendencia moral, pero que no quiero que sea de ninguna manera explícita. Eso no me interesa. En cambio, sí me interesa conmover y producir un acto de diversión, en el mejor y más amplio sentido de la palabra diversión. Digamos que yo, desde que tengo uso de razón, gracias a los manejos de mi viejo, por alejarme de la calle, todos los días me daba un manguito como para que fuera al cine y me pagara un cacho de pizza. Con lo cual consiguió dos cosas: que yo entrara de lleno en el mundo de la ficción y que ganara unos cuantos kilos. Esta circunstancia hizo que entrara en el mundo de la ficción desde muy pibe. Algunos amigos piolas que tuve, que no estaban en la joda, sino que de pronto se adueñaban de los libros, sobaqueaban, digamos, generaban en mí la necesidad de leer desde muy pibe. Y a los 13 años estaba debutando en un conjunto de los que en aquella época, perdón la distancia, el tiempo, y esto que canta un poco los años, se llamaban cuadros filodramáticos. Que digamos, eran grupos de entusiastas, actores, exactores o perdidosos o secundarios, estrunes, que se juntaban en los barrios, y armaban un pequeño piquetito que o una vez al mes o una vez por semana daban obras. A mí me tocó en una sociedad italiana en la calle del Bares Thomas, casi enfrente de donde hoy es el Teatro de Provincias Unidas, ¿no? Bueno, ahí debuté a los 13 años, digamos, debuté mal, obviamente, con un pendex que incluso me mandé en algún momento un bolsillón, así que un debut con todo. Y a partir de ahí, bueno, me prendió la cosa, me enganché con el tema y, digamos, me volqué más ya de forma decidida, ya sin la colaboración de mi viejo, a mi entusiasmo primigenio, que todavía conservo, no soy un cinéfilo redomado, tal vez lo que quise hacer siempre cine, tuve la suerte que lo pude hacer, escribir historias para el cine, eso es en el fondo, digamos, fue el inicio de todo. Aún hoy pienso, así tratando de mirar con cierta distancia a las obras de teatro que escribí, casi todas están incursas en lo que podríamos decir zonas cinematográficas. Hay dentro de ello un cierto mecanismo a veces que obliga a una representación de la representación, al teatro dentro del teatro, al trabajo con el tiempo, un montón de cosas que sí que tienen que ver concretamente con el mundo del cine. Llegados más o menos a los 18 años, termino mi secundario, entro en lo que en aquel momento era el ISER, estoy ahí 3 años, me recibo y paralelamente se hace un concurso en Radio Nacional para el conjunto de las dos carátulas. Entramos 8 sobre un total de 100 y pico de actores, algunos con prestigio y otros con no, pero digamos, fueron 6 años de laburo y 6 años que sí me metieron en el teatro de forma definitiva. Siempre, digamos, trabajando sobre la idea del actor.
esos 6 años, en las 2 carátulas, para aquellos que no las conocieron, no sé si están en el aire todavía, se hacían obras de teatro y se las ensayaba como tales, solo que se las leían 2 o 3 veces y luego se las representaban con, digamos, con un mínimo de puesta en escena frente a 4 micrófonos, con los actores leyendo sus partes. Pues, digamos, era un trabajo casi semi-teatral. Pero ¿en qué me benefició esto? ¿En qué de qué me sirvió? Hacíamos 3 obras semanales. Una obra grande los días domingos, que era la famosa No Carátula, el día martes un teatro breve y el viernes un teatro que, digamos, podíamos llamarlo étnico, porque dentro del núcleo de actores había un pequeño elenco que hacía obras en español, por ejemplo. Bueno, entonces, digamos que sin quererlo, sin darme yo cuenta, en esos 6 años que fui trabajando en las 2 carátulas, fui adquiriendo una cultura teatral casi sin darme cuenta. Digamos, viviendo eso como un trabajo, cobrando mi dinero. Así que fui un tipo muy afortunado casi desde el arranque. Empecé a trabajar, a pulirme, a enterarme de lo que era la cosa y a vivir de eso. Paralelamente a ese trabajo empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en una etapa también jorobada, porque fue allá por los años 55, veníamos de la Revolución Libertadora, pero bueno, nos juntamos alguna gente que con el discurrir del tiempo, llegaron a ser alguienes, con los cuales en algunos casos me unió una tarea de laburo, conjunta, el caso de Brandoni, el caso de Ulises Dumont, ¿quién puedo citar más? María Cristina Laurens, Alfonso de Gracia. Bueno, son un poco la cabeza de gente con las que pude trabajar a lo largo y en el tiempo. Bueno, estas 2 cosas fueron para mí fundamentales porque llegué desde la radio a la inmensa posibilidad, y sin demasiado pulido, más que aquel que nos daban en la Escuela Nacional de Teatro Dramático, que no nos permitían trabajar en la televisión, llegué, sí, una vez que terminé, a la televisión. Y claro, apareció a qué dedicarse en la profesión. Es decir, porque uno, digamos, puede tener pulido, puede estar enterado a lo que llega con facilidad o a aquello que le cuesta mucho. Entonces, paradito frente a un espejo, mirándome profundamente, comprendí que galán no iba a ser nunca, que me manejaba de alguna manera con el humor y que podía ser, digamos, pasar a ocupar un sitio por naturaleza, ocupar un estante dentro de lo que es la televisión, es el gordito simpático. Apareció un programa que se televisó en el aire que se llamó La Tuerca, y bueno, a partir de ahí empecé a darle pie a actores duchos de la revista que me hacían ensayos engañosos. Yo era, digamos, el segundo para aquel que lleva el control de lo que es el sketch, lo va manejando y va trayendo al núcleo central de lo que está escrito a los cómicos que se disparan. Porque claro, como no se improvisaban mucho, me ocultaban durante los ensayos que eran los agregados que tenía, entonces yo tenía que estar tratando de evitar de no reírme y trayéndolo permanentemente a lo que era el sketch. Eso fue un ejercicio fantástico que yo no lo pagaría con nada, al contrario, y yo estaba retribuido por eso. No es porque me quisiera dedicar a ser cómico, no era mi tarea, porque desde el conservatorio, vivimos una época muy linda de laburo, digamos, el afuera, nos traía muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, que fue la primera vez que yo me senté a escribir algo, fue después de ver la última película, la anteúltima película, o la primera película hablada de Chaplin, que era Candilejas.
Eso produjo en mí y en varios de mis amigos un impacto muy grande, y lo primero que se nos ocurrió es ir a la Escuela Nacional de Dramático y armar una cosita de 10 minutos que era un homenaje a Chaplin, a ese personaje, el famoso payaso Calvero, que pude llegar a descubrir que etimológicamente Calvero en griego quiere decir Cal, es Carlitos, y Vero es el verdadero Carlitos. Digamos que de alguna manera el viejo Chaplin, ya muy veterano, estaba mostrando la cara, la jeta del verdadero Carlitos. Bueno, eso con Elena Tacisto, con algunos compañeros del ciclo, generó un impulso muy fuerte, y desde ahí pasé a ser misteriosamente el autor amenazante. Aquel que dice, el día que yo me siente, el día que yo lo haga. Bueno, llegué a hartar a mis compañeros. Hay algunos, claro, con el correr del tiempo, uno de ellos, Ulises Dumont, un día me dijo, che, vos, autor no estrenado, hay un teatro que está vacío, ¿por qué no me...? Y así me obligó, prácticamente me llevó a un sitio, un teatro que quedaba vacío, donde él estaba trabajando hasta ese momento, me obligó a que yo contase una obra que no estaba escrita, a inventar algo durante 45 minutos para que un par de señoras y un par de actores se divirtiesen. Lo conté, y eso, digamos, esos 45 minutos yo nunca pude recordar qué era lo que decía. Simplemente observaba que la gente se reía. Me fui a mi casa, y con la ayuda y la insistencia de un actor a quien tengo que agradecerle mucho el esfuerzo que se tomó por mí, el Julio López, que se venía todos los días a mi casa, en ese momento yo vivía en Villa Ballester, para obligarme a escribir, porque una de las tareas más graves que tienen los autores es sentarse por primera vez frente a la máquina, solito, a esa página en blanco, con un montón de ideas, pero con la imposibilidad de transferirlas. Bueno, así surgió mi primera obra, El Grito Pelado, que eran en esencia a 13 de aquellos 18 sketches que yo había contado. De aquello que conté prácticamente no quedó nada. Pero curiosamente, frente a la máquina aparecieron mágicamente todas estas cosas que yo había ido acumulando. Vale decir, no fue ninguna dificultad enterarme de cómo es una obra de teatro, cuál es el desarrollo, cuáles eran los motores de acción. Y estaba enterado de cosas así que circunstancialmente había entrado en mi cabeza casi en forma subrepticia. Por ejemplo, aquellas cosas que decía Ibsen, de que una cosa muy importante hay que repetirla por lo menos 3 veces. Si aquello que nosotros queremos que el público esté enterado, un dato que en algún momento nos va a servir, que hay que contarlo 3 veces. Bueno, ese tipo de cosas fueron apareciendo mágicamente sin que yo me diese cuenta. A punto tal que mi colega en ese momento, el que estaba cinchando porque yo terminase de escribir eso rápidamente, fue lo que me decía, ¿pero de dónde sacaste? Digo, yo no sé, qué sé yo, no me acuerdo. Brotó naturalmente. Y ahí también aprendí una serie de cosas que sí había aplicado, que sí había entendido antes, y que está referido pura y exclusivamente a la forma de escribir. De todo texto, y ahora entro hago un pequeño inciso para luego continuar con esta pequeña biografía que les quiero hacer. De todo texto tiene una dificultad de traslado hacia el público. Vale decir, hay elementos informativos, hay cosas que no van a estar en la acción, pero los elementos informativos deben llegar al público para que luego, cuando operemos concretamente con la acción que tenemos, el público tiene que estar enterado de esa información que hemos deslizado. Y aquí viene la astucia y lo bueno, de la mejor manera posible, sin que se enteren en el preciso momento que están recibiendo esa información, qué es una información. Es decir, creo que un autor está terminado, está armado, aquella vez que termina un texto donde los elementos informativos no son advertidos, cuando el público no se entera cómo entró esa información, que luego en la página 37 no va a ser muy útil porque lo dijimos en la página 5. ¿Qué pasa con el humor? Puedo pasar, si tengo un texto o me aprendí un texto gracioso, puedo pasar hasta por un actor cómico. Pero en esencia no lo soy, un tipo muy
sistematizando las cosas. Y la mirada del humor es una mirada de soslayo sobre la realidad. Es ver la realidad, pero es decir, buscar la forma de cómo divertirnos con esa, ¿no? Entonces, yo no sabía que tenía humor, y lo confieso sanamente, por más que yo me hubiera estado ganando la vida hasta ese momento como actor cómico, no sabía que tenía humor para escribir. Y ahí aparecieron una serie de circunstancias y de marcas que uno había recibido sin darse cuenta también. Yo trabajé toda mi etapa más joven de actor, aquella que les conté cuando estaba en la radio. Empecé a volear en el famoso Canal 7 de la calle Posadas. Como actor. Y en la radio. Y en otras radios aparte de esta. Una de ellas era Radio El Mundo, donde estaba trabajando, era director de actores, don Armando Discépolo. Así lo conocí a él, así él me llevó a trabajar a la televisión. Hubo un ciclo de sus obras que hizo Luis Arata, ya digamos muy cerca, es decir, me estoy marcando como loco. Pero porque era un pendejo, confieso que era un pendejo. El viejo estaba dando sus últimas boqueadas, hay una anécdota maravillosa de alguna de esas funciones. El viejo no tenía ya memoria, por más que las obras de Discépolo las había estrenado casi todas, las había hecho cantidad de veces cada una. Entonces él necesitaba un apuntador muy particular, que no sé si ustedes conocieron o por lo menos oyeron hablar de él, que se llamaba Morazano. Morazano era un tipo que inventó una forma de apuntar muy particular, que estaba referida a la voz, entonces entraba como balazo en el oído. Los topetazos que mandaba Morazano eran famosos porque y era un telegrama con voz chillona que mandaba. Pero Arata, por ejemplo, en la que yo recuerdo, en la que yo trabajé, que hicimos la obra Mateo, yo era uno de los ladrones, nos bajamos de eso, y el viejo hace el famoso monólogo del segundo cuadro de Mateo con el caballo, cuando, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a afanar, Mateo, qué sé yo. Y entonces el viejo le entra un borre de esos terribles. Morazano estaba sentado al pie de las famosas cocteleras que decían en aquella época a las cámaras, porque tenían una base que servía para trasladar, pero que era muy fuerte, y estaba ahí y apuntaba. Entonces Arata le decía, vos abrí la boca, que yo no te oigo, pero te entiendo. Entonces empezó un momento, se quedó solo, estaba solo, es decir, la obra no podía avanzar si ese monólogo no funcionaba. Entonces el viejo se borró y lo miraba a Morazano, que estaba sentado así a esta distancia, y empezó a acercarse a Morazano. Obviamente cuando él se acercaba a la cámara con Morazano encima empezaba a retroceder. Entonces empezó a aforar completamente la cámara, porque él iba buscando, decía el pobre de Parata, hasta que finalmente enganchó y pudo terminar como, de cualquier manera, el monólogo. Pero claro, con todos los decorados a la vista, con todo el mundo que está, fíjense ustedes, el que hacía el trabajo de ponchar las cámaras en ese programa era Alberto Olmedo, todavía no era actor. Así que yo me estoy tajeando de una manera terrible y los calendarios se me están cayendo encima. Bueno, pero estas son las cosas que digamos, estos son los roces que yo tuve, que en definitiva sirvieron para que cuando yo me sentase realmente a tratar de fundar mi estilo de trabajo, aparecieron esta gente, que claro, apareció muy fuertemente a la imagen de don Armando, un tipo que realmente se adelantó a los años, que hay un misterio todavía no revelado con respecto a él, de por qué dejó de escribir en determinado momento. Se lo acusó de todo, como que era el hermano quien escribía las cosas, que yo no creo que sea así. Con un amigo, con Alberto Aroldi, a veces fuimos a su casa y nos mostró la última obra que no quería terminar, como que le daba vergüenza, y que en vez de actos les había dividido en luces, que se llamaba Cremona,
Cremona casi después de muerto la estrenó, la dirigió Roberto Durán en el San Martín. Nos leía parte de esa obra, claro, y hay un poco de sus traducciones de Pirandello, un montón de cosas. Empezamos a intimar mucho más a Aroldi que yo en aquel momento, pero yo quedé pegado a eso, un poco por admiración, un poco por todo lo que ocurría, y por una generación de actores que con Arata, Charmielo, Chiarello, todo eso se estaba muriendo. Vale decir, aquellos actores que tenían capacidad de representar a la inmigración, a los inmigrantes, a los turcos, a los tanos, a los gallegos, a las especializaciones. Había actores que estaban especializados en determinadas regiones del mundo, los que hablaban del barcelonés, el famoso Roberto Casó era un especialista, hay discos grabados de él que se pueden escuchar, haciendo el catalán, los catalanes, claro, porque eran todos, digamos, se hacía un teatro muy direccionado y el público eran, digamos, los inmigrantes o los hijos de los inmigrantes, y los teatros se convertían, ya cuando esto estaba muriendo, cuando yo llego al teatro, porque los actores habían envejecido y porque obviamente ya no se podían reponer determinadas cosas. ¿Requejo la del kiosco? Requejo de al lado, Andrés. ¿Y de qué te habló? Cuando te diga te vas a caer de espalda. Yo venía de la panadería y ella estaba en la puerta haciendo como que barría. Pero es seguro, mirá que seguro que estaba esperando que yo pasara. ¿Y qué quería? Ya vas a ver. Hace varios días que anda media compradora conmigo. Palabra va, palabra viene, al final me enteré que era lo que estaba. ¿Manga? No, ya vas a ver. Resulta que ella se enteró que teníamos libre la visita al fondo. No sé quién se lo contó, pero el asunto es que lo sabe. ¿Y qué hay con eso? No sabes, esperate, no me apuré. Entonces, como quien no quiere la cosa, me sacó la conversación. Fíjate que sabía todo, hasta que la vamos a pintar. Pero eso no es ningún misterio, Carola. ¡No importa! Eso es lo que a ella le interesaba, que estuviera libre recién pintada. ¿Sabías que venía? Pero también ahí. Esperá que te cuente el lance que se me dio. No me hizo nada directamente, pero me dio unas lindas fotos. Resulta que ella quiere con un taller de costura. Y en su casa no tiene lugar, porque eso es una ramperera. Entonces, una vez que tengo la nuestra, me viene que ni de perilla. Y es seguro que la tiene que Y bueno, pobre gente, ¿no? ¡Pero sabemos! ¿De qué me estás hablando? Esta obra, El grito pelado, fue estrenada en 1967 con un éxito muy significativo para Oscar Viale en particular y para el teatro argentino en general. Es un espectáculo compuesto por una serie de esquicios que participan de la comedia, la sátira política, el absurdo, la revista, el grotesco y el sainete, y en los que, como decía él, el humor era el estilo. Cuando le preguntaban sobre la dramaticidad de sus temas, él decía, es solo una apariencia. Cuando pienso mis historias, surgen como hechos dramáticos y después, sin que pueda hacer nada para controlarlo, se va introduciendo el humor. Me gusta desmitificar, decía. En el fondo creo que escondo un moralista con todas las cosas buenas o malas que esto significa. Decía que desde el grito pelado a la pirueta de convivencia femenina, donde doy vuelta a un texto escrito originariamente para personajes masculinos, estoy yo todo entero, aunque no completo. Yo lo conocí a Oscar a comienzos de los años 70 y a través de la televisión, porque en aquel momento se había hecho una serie para Canal 13, esa serie de episodios unitarios para ficción, había convocado a varios de los principales dramaturgos del momento, jóvenes, y entre ellos estaba Oscar. Fue Aure, el negro Aure, Héctor Aure, quien dirigía el programa, quien me convocó a mí para hacer un episodio de esta serie que se llamaba Sebastián y su amigo el artista, donde trabajaba Víctor Laplace, creo, como uno de los protagónicos. Y en esa serie yo hice el indicativo de toda la serie y por ese trabajo me conecté con Oscar. Oscar era un gran enamorado de la música, él quería mucho la música, tenía una relación de verdadera pasión por la música.
Su hijo Diego, yo creo que es músico de profesión, un poco realizando ese cariño que él tenía por la música. Pero lo importante fue que a partir de ahí, es decir, a partir del año 73, 74, nosotros empezamos a trabajar muy estrechamente. El primer trabajo importante fue cuando a mí me convocó para hacer la música de una película protagonizada por Luis Brandoni, que hizo en aquel momento Juan que Reía, que fue una película dirigida por Galettini con libro de él. Y a partir de ese trabajo fue que empezamos a colaborar en muchas cosas a lo largo de esos años. Incluso yo después, en el año 77, me tuve que ir de la Argentina, estuve en Francia, y estando en Francia fue una de las pocas personas con las que yo seguí en contacto en la Argentina durante toda mi ausencia. E incluso él vino a visitarme varias veces, y una de sus visitas residió en mi casa durante casi 4 o 5 meses, tiempo en el cual nos dedicamos a escribir juntos una comedia musical que hasta el momento no ha sido estrenada, y que se llamó ¿A dónde va la luz cuando se apaga? Pero qué importante fue para mí la tarea del actor. Obviamente la historia está plagada de autores teatrales cuyo origen es el trabajo del actor. Desde Quilo para aquí, pasando por Shakespeare, Pinter, por donde ustedes quieran regresar, siempre el actor está primero que el autor. ¿Por qué? No sé, yo hablo de mi caso particular. Conocer desde adentro el teatro, las necesidades que de pronto me pueden aparecer en un espectáculo, para decir, mi posición frente a la máquina es la del espectador frente al mirando el escenario, para decir, yo voy sintiendo las necesidades, voy viendo lo que está ocurriendo en escena, y voy sintiendo las necesidades rítmicas, humorísticas, o las necesidades que vayan apareciendo. Digo, ¿qué me pasaría como espectador? ¿Qué necesitaría en este momento? Bueno, y ahí esa es mi forma de funcionamiento. Y ahí el actor digamos, la historia del actor es fundamental. Se dice que los autores tienen un solo tema para desarrollar en su vida, que es lo que hacen durante todo el tiempo, es trabajar sobre ese tema y darle distintas formas, distintos vuelos, distintas miradas a una misma cosa. Yo recién me di cuenta de que conmigo pasaba eso, de que yo estaba tratando ese tema cuando descubrí qué era lo que yo siempre me provocaba, qué era lo que siempre me lastimaba, me preocupaba, que yo estaba interesado en retratar. Era la dichosa incomunicación, o la falta de comunicación. Es decir, si ustedes repasan, no sé si el grupo que ha estudiado mis obras repasan todas tienen problemas, todos los protagonistas tienen dificultades en comunicarse con nosotros. Hay otro tema. Bueno. Después te van a decir. En Periferia yo llegaba al extremo que el protagonista en determinado momento no podía decir nada porque tenía la boca hinchada y solo podía expresarse con... Entonces yo creí que con eso había llegado digamos, al sumum de lo que podía llegar con respecto a la comunicación, que convivencia, que chúmbale, que de todas mis obras anteriores no era más que el prólogo para llegar a eso. Me engañé, obviamente, porque lo que sigue escribiendo también tiene igual, consta también el mismo elemento. Después del Grito Pelado, que como digo tuvo un enorme suceso, yo tuve la suerte de participar del segundo espectáculo de Oscar Viale. Se hizo en el Teatro San Martín en 1969, bajo la dictadura militar del general Onganía, dirigidos por Roberto Durán, un gran director de la Argentina, fallecido en 1981. Bien, ese espectáculo también fue un espectáculo notable, fue el segundo que estrenó Oscar Viale, y pareciera ser que al igual que a Talesnik, por ejemplo, con su segundo estreno, que a Alac con su segundo estreno y que a otros autores, la primera aparición produjo un efecto fulminante de admiración
Y ya con la segunda no solo no los fulminó en general los críticos, sino que los críticos lo fulminaron al autor. De ahí que fue muy mal recibido por la crítica el espectáculo, me refiero a Pucha, no así por el público. Lo digo con nostalgia esto porque todavía hoy, pasado 20 y pico de años de ese espectáculo, de tanto en tanto me encuentro con algún espectador que lo recuerda. Y ahí también estaba el Viale más popular, el más inteligente. Yo creo que ese momento fue, primero, Oscar no fue un hecho aislado en la dramaturgia de aquellos años. Como mencioné recién, ya Ricardo Talesnik había estrenado su célebre La Fiaca, había estrenado Cosa, había estrenado Alac, había estrenado Somigliana. Dragún era al igual que Carlos Gorostiza, un autor consagrado. Pero había una pujanza muy grande en el teatro de aquellos años. Como siempre, como fue históricamente, la cultura daba una respuesta contundente a la situación política y social que vivía la Argentina, y Oscar, con no ser un autor de barricada, sí dio su opinión y gritó su grito. De modo que ese fue un momento de transición en el teatro de la Argentina, porque el teatro profesional empezó a tomar a los grandes autores, mejoró sensiblemente el repertorio de los teatros comerciales, empezó a aparecer un interés del otro público, porque así como había dos teatros, había dos públicos, había el público del teatro independiente y el público del teatro profesional. Se fueron mezclando, la divisoria de agua se fue haciendo cada vez menos nítida. Y así como surge Viale, Alac, Talesnik, que no eran del teatro independiente, ni eran estrictamente los autores comerciales, así también los actores nos infiltramos, por así decirlo, en esta nueva etapa del teatro argentino, que yo creo que fue una etapa importantísima, los años 60 y 70, de una enorme producción, de mucha creatividad, de una gran valentía, donde aprovechamos nosotros que el teatro era la forma de espectáculo, la manifestación artística menos castigada por la censura, lo aprovechamos bien, decía, para decir cosas que el público no podía escuchar ni ver, ni en la televisión, ni a través de la radio, ni en los diarios, ni en los libros, ni en el cine, ni siquiera en la pintura, porque había censura también para los salones nacionales de pintura. De modo que es ahí donde se inserta Oscar en el concierto del Teatro de Buenos Aires. ¡Salir, dice! ¿Y cuándo salimos nosotros? Y después de todo, no se me canta ponerme las zapatillas y no me las pongo. ¿Y para qué te las compraste entonces? Fecha, dejate de preguntar pelotudeces y encontrarme esas alpargatas. No, Mira, no, no. encontrátelas vos. A mí me tratás como es, como una señora te joroba. Claro, porque vos sos la fenómena, pequeña García Ilustrada. A vos sí le gusta escucharte. Lo que quería era rajarse. Buscó la pelea para enchufarse con el televisor. Che, ¿qué son tantos gritos? ¿No estás en la calle vendiendo café, querido? A ver si golpeás la puerta y preguntás si se puede antes de entrar. Ay, disculpe, caballero, no sabía que estaba entrando al baño. No te hagas el piola. Mirá, no podés entrar de esa manera. Si le encontrás desnuda a tu hermana... Es terrible. O nos encontrás desnudos a los dos. Ay, qué miedo. Un poco de delicadeza nunca está de más, ¿no? Faltaba menos. Oh, 8 meses. 8 meses que vivo en esta casa. Todavía no conseguí que golpeara la puerta antes de entrar. Acabala, flaco. No le acabo nada. Usted golpea y se acabó. ¿No se puede tener vida privada aquí? Justo a mí me venís a hablar de vida privada. Desde que te casaste con mi hermana, me mandaron a dormir al pasillo. Me afanaste la pieza. A llorarle a Cristo, ¿eh? El que está llorando sos vos. Comprate un búngalo si querés vida privada. Ponés un granadero en cada puerta. Y al que entre y no golpea, ñácate. ¿Pero te bañaste con las alpargatas puestas? No exageré, están un poquito húmedas nada más. ¡Húmedas! Si parecen almejas, mirá, las apretaste y salta el chorrito.
¿Cómo me haces esto? La reputa que te parió. Tipo escandaloso, Dios te libre. Ni un par de alpargatas se puede dejar en esta casa. Cortala, flaco, a ver. ¿Cuánto vale esa basura? ¿Qué me pateás, volviendo? Si sos un seco. ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué son tantos gritos, che? Estamos viendo televisión, papá se quejó. Señora, ¿cuántas veces le tengo que pedir que golpee la puerta antes de entrar? Oh, mi lindo, hijo, no tenemos la costumbre de andar golpeando. Nunca tuvimos nada que ocultar. ¿Muy importante eso para usted? Un día me va a pegar el nudo y se va a pegar un susto barro. Tiene razón, vieja, es muy fulero de nudo. Vos cállate que me dijiste que su padre ya vino 2 veces por vos. Y usted, baje la voz, que mi marido es muy nervioso y quiero terminar la noche en paz. Yo también. Así que llévese este delincuente o los gritos van a seguir. ¡Ay, pero qué hombre tan rezongón! Y vos, ¿quién que no lo probé? Chúmbale, estrenada en 1971, tiene aún una mayor fuerza dramática. Es una obra que enfoca la rebeldía de un cafetero ambulante y el pequeño mundo de mezquindades y anulaciones y la tiranía del dinero, o mejor dicho, de la falta de dinero. Los personajes adquieren aquí una dimensión simbólica al representar cada uno de ellos a los diversos sectores que condicionan la historia de nuestro país. Mi capacidad de entrar en la zona del humor, afortunadamente viva hasta hoy, hacía que de pronto estuviera mezclado en proyectos buenos y en proyectos no santos. Va a decir, me reclamaban de la parte más espuria del teatro, del cine, de la televisión, aquel donde la cosa es el negocio, lo importante es que las salas estén llenas, y después los otros que eran mi propio gusto de trabajar y hacer obras de teatro con los actores que a mí me interesaban, lo que yo estimaba de mi raza y de mi estilo, y bueno, esta dualidad o esta facilidad de estar en una y estar en otra hizo que, bueno, que todos los míos pasase a ser singularizado como, sí, Viale escribe con humor. ¿Qué quiere decir? Que no escribe ni bien ni escribe ni mal, escribe con humor. Esto es toda la historia. Yo me he preocupado siempre por, particularmente en las obras de teatro, por tratar temas profundos, o lo más profundo que yo puedo, a los que yo puedo llegar, pero siempre visionándolos desde un costado del humor. He ido perdiendo adláteres, colegas, socios en esa carrera, porque las circunstancias han ido cambiando, porque las generaciones se van, mis colegas y yo nos estamos ganando en años, entonces cierto protagonismo en cuanto ha dejado de ser importante, porque cuando uno crece en edad deja de ser ejemplo de la sociedad, empieza a ser una parte de esa sociedad, la tercera edad, entonces ya deja el protagonismo, hay que cederlo a los otros. Sí, digamos, yo soy cruel, él porque es socio, por eso. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con los que los anteceden a ustedes? ¿Cuál es el acercamiento hacia el humor? Es decir, ¿qué pueden hacer ustedes con un texto incurso en el humor? Incurso en el grotesco, incurso en el sainete. ¿Qué pueden hacer con eso si no están preparados? Si la oreja de la que yo me fui privilegiado portador, de haber escuchado a los Arata, a toda aquella gente, de cómo se trabajaba, de reconocer por la calle todavía a la inmigración que hizo grande a este ISPA, ustedes ya no la tienen, ustedes no tienen por qué saber cómo habla un turco, saber cómo habla un catalán, un gallego, como que no lo tengan en la familia, o dice un viejo de mierda que apenas puede decir 4 palabras, digamos, ya no lo pueden grabar. Entonces, el humor está asignado para ustedes, para los digamos, para los anteriores, para estas nuevas generaciones, por lo que ocurre en la televisión. ¿Y qué ocurre en la televisión con respecto al humor? Esto es lo grave. Ocurre que se inventa una forma de actuar que pasa por la simpatía. Somos todos simpáticos y Mario se llama Mario, Carlín se llama Carlín, Josecito se llama Josecito, y entonces todas las mañanas y todas las semanas estamos haciendo el mismo personaje del gran simpático.
Entonces, se acaba el actor, se acaba el sentido del humor, o mejor dicho, el sentido del humor llega hasta ese lugar, hasta ese sitio. Es decir, no se puede crear un personaje, o les cuesta inventar un personaje con características humorísticas, porque están incapacitados para desarrollar, porque no están ejercitados en eso. Yo conozco casos de maestros de teatro, que no son los que están acá a mi lado, que cuando reciben a un chico o a una chica en su clase y de pronto le ven cualidades humorísticas, el chico sube la primera vez que sube, hace una cosa simpática, que le dice, bueno, fantástico, eso ya lo tenés, ahora vamos a trabajar con otra cosa. Y empiezan a trabajar con el mundo interior, empiezan a trabajar con todos los hechos dramáticos de la vida, y aquel chico que llegó, o aquella chica que llegó con algún ímpetu humorístico, lo pierde porque se pasa 4 años trabajando otra cosa. Entonces cuando sale se transforma en un actor serio, con ganas de matar a alguien en la escena, donde empiezan a reconocer determinadas cosas. Entonces uno empieza a reconocer que no tiene ya para quién escribir. Es muy difícil, ahora me está pasando a mí en televisión de este año, yo no puedo encontrar gente joven que venga con humor, vienen todos, son simpáticos. Si son lindos mejor, y si tienen ojos verdes también fantásticos, pero la cosa pasa con la simpatía, entonces ahora tratan una cosa así, todos son simpáticos y nadie actúa, nadie actúa. Creen que, claro, como los que ganan mucha guita en la televisión, los pendejos ganan mucha guita, se hacen de ellos y ganan guita porque son lindos y porque son simpáticos y porque las pendejas los persiguen y los corren para que les firmen un autógrafo o que les firmen otra cosa. Pasa a ser una modalidad de vida. El actor empieza a vivir de una manera y los autores empezamos a desesperarnos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy con mi programa que tengo que recién apelar a los vejetes que vienen y que puedan hacer inventar un personaje simpático, pero claro, no representan a la totalidad de la población. La televisión es eso. La televisión tenemos que hacer a las 9 de la noche algo que le satisfaga a todo el mundo, a la nena, al nene, a la chica de 17 años, al jovato, a todos, pero generalmente si podemos representar el mundo de los jóvenes, mejor, porque eso genera rating. Entonces ponemos a una chica linda de ojos verdes y tetona y a un muchacho simpaticón y con rulos hasta acá. Bueno, es muy difícil para un tipo que en algún momento creyó que estaba parado en un lugar piola, en el lugar piola de que tengo el humor, y como tengo el humor puedo tratar las cosas desde mi lugar, desde mi sitio, y en eso, que si perdonen la petulancia, me sentía único. Ahora me siento una mierda, porque no tengo con quién trabajar eso, porque no tengo con quién armarlo. Yo no puedo seguir contando historias de gente de 50 años. En ese tiempo en que él estuvo viviendo en mi casa y trabajando, como algunas vacaciones que pasamos juntos, yo asistí al sistema de trabajo que tenía él y que era verdaderamente increíble, porque él se definía como un verdadero profesional de la escritura, y entonces se levantaba a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, donde estuviera, ya fuera en la vida de la ciudad, ya fuera en vacaciones, se sentaba a la máquina y escribía hasta el mediodía, todos los días. Escribía, claro, con una producción impresionante, corregía, reescribía. Al mediodía almorzaba generosamente, como su propia naturaleza lo podía llevar a hacer, y después a la tarde descansaba y sobre las 5 de la tarde empezaba de nuevo. Entonces era una cantidad de trabajo diario que él producía, de trabajo escrito, asombroso. Él se había comprado incluso una máquina de escribir antes de la mayor divulgación de las computadoras, una máquina de escribir especial que tenía una tipografía muy grande, y entonces él ya escribía a la dimensión como para que lo pudieran leer los apuntadores y los mismos actores en las grabaciones de televisión. O sea que él escribía directamente los originales, lo único que hacían era fotocopiarlo, pero él ya producía originales. Qué jodido que estoy, Y yo soy esa porquería, esa pobre cosa que se arrastra por la casilla, no hablamos más y chao. Ya te enojaste. ¿Qué, eso también me lo vas a prohibir ahora? No prohíbo nada. Solo siguieron una tendencia. Vos habrás siempre pasado. Y eso a la cuerda floja de nuestra edad le agrega años.
Debería ser un poco más presumido. Como vos, ¿no? Es un buen ejemplo. Yo confraternizo con los jóvenes, aprendo del mundo moderno, vivo el hoy. ¿Para qué? Para no perderme junto con los datos natalicios. Leí por ahí que la mejor cura geriátrica es vivir intensamente los días presentes. ¿La cura qué, me hablas? La geriatría es la ciencia que actualiza los genes de los ancianos. Ay, yo vengo a ser un anciano que necesita que... ¿Te puedo mandar al carajo lo más actualizadamente posible? Es inútil tratar de mantener un diálogo coherente con vos. Llegamos el viernes con agua y nos vamos a ir con agua, si podemos. El río creció 2 metros. Tapó el puente, mirá. No podemos salir caminando. No tenemos bote. Hermano, la vaca. Son muchas cosas, ¿viste? Me decís, viejo chotomico, recordás cosas lindas. Y ahora vos te acordás de una pelotudez que pasó hace 10 años, que ocurrió cuando no estaba, y que uno de los protagonistas se tiró la pata. ¿Quién es el viejo chota acá? Estoy historiando, y un historiador no es un viejo de miércoles. Un historiador puede reconstruir hechos. No tiene necesariamente que haberlos vivido. ¿Y qué fue lo que pasó entre Tulio y yo, don Grosso? Parece ser que Tulio se le va a colaborar en el rescate de los víveres que había quedado en la cocina de abajo, que flotaban en el agua. Así que vos todo esto lo sabés porque lo historiaste. Ustedes mismos me lo contaron. No, no te lo contamos. Vos lo sabés porque estabas acá cuando se armó el quilombo. No, yo no estaba. Estaba, me acuerdo como si fuese hoy, mirá. Yo no estaba, yo sé que es distinto. Estar o llegar es la misma cosa. Vos estabas y lo viste. No lo vi, pero lo recuerdo. Mi origen humilde, hijo de un dirigente gremial, de un proletario de marca, un dirigente gremial que fue 60 años dirigente del gremio de los portuarios. Ustedes saben que en los portuarios son esa gente que carga y descarga los barcos, que digamos que donde va a parar la ralea de todos los trabajadores, porque son los que no tienen oficio, los que llegan ahí del interior, que no tienen un lugar donde ganarse el mango, van al puerto. Entonces, de alguna manera, yo viví casi toda mi vida en la trastienda de varios sindicatos. Me había perdido a mi madre muy joven, entonces me crié siempre en medio de la clase baja. Por ahí leí en algún momento que era preferible hablar de las cosas que uno conocía e ignorar aquellas que desconoce. Yo jamás he escrito una sola palabra, ni se ha parado un personaje de la aristocracia en mis obras. Todos mis personajes son proletarios, laburantes, gente con dificultades para hablar. Y esto era un poco, no solamente una razón de ser y un estilo de forma de trabajo, sino también una forma de política que desgraciadamente los autores no nos ponemos de acuerdo, una forma de política en cuanto a qué ocurre con el teatro y cuáles son las formas para solucionar determinados problemas. Yo tenía algunas experiencias que avalan lo que digo, pero nunca pude convencer a ninguno de mis colegas que la cosa pasaba por ahí. ¿Por qué me dedico a laburar con personajes de la clase baja? Porque lo que yo buscaba, y sigo buscando, es llegar a empezar de nuevo el laburo del teatro, es decir, empezar de nuevo, convocar de nuevo a la gente y que venga a verse y venga a ver un mundo que entienda, donde lo intelectual pasa únicamente porque el hecho está escrito y porque el trasunto de lo dramático está resuelto de manera determinada, pero que son ellos. Hubo ejemplos de los que me parezco mucho, por ejemplo Camino Negro. Con Camino Negro yo creo que hubo casi 200.000 personas que nunca habían visto teatro que fueron a verlo, porque yo tenía la constancia de pararme todos los días en la puerta y verlos entrar, verlos dudar, conviene, ¿no? Y Camino Negro era una cosa convocadora, era algo que ellos habían oído hablar y que está en un pueblo cercano a la capital federal. Entonces, eso, y después, claro, además lo que ocurría adentro era el laboro entre un laburante que quiere justiciar a la jefa de personal y busca un sistema muy particular para hacerlo. Entonces, eso era realmente, mezclado con un policial, mezclado con una cosa que hasta el último momento no se sabía que esto era una violación conjunta, un becerraje, como dicen los españoles, o un becerro, como decimos los argentinos.
Entonces, este tipo de cosas, sumado al de periferia, donde también prácticamente ocurría lo mismo, en Chúmbale, en Convivencia, bueno, en Convivencia ya fue una trepada hacia la clase media alta, ya era tipo que tenían una forma de vivir, ya que tenían un lugar donde ir a pasar su fin de semana, digamos, ya no eran laburantes, porque la cosa pasaba por otro lado, a mí no me interesaba diferenciar en ese momento, sino tratar una temática del gay reprimido, ¿no? Pero bueno, creo que estoy satisfecho con lo que ha ocurrido en términos generales con eso. Y creo que la política en definitiva funcionaba. Es decir, al transformarse esas obras en éxitos, de alguna manera yo estaba sembrando. Bueno, pero como no puedo estrenar una obra todas las semanas, ni todos los años, ni todos los meses, es decir, digamos, es un esfuerzo vano si no se continúa. Creo que una de las fórmulas factibles es no bajar la puntería con respecto a lo que se representa en los teatros, pero sí hacerlo asequible, sí tratar de que el público llegue a este gran festín que le tenemos preparado, donde van a aparecer personas que se le parecen, con problemas que se le parecen y que son evidentemente graves, pero que hasta nos permiten divertirnos con eso en algún momento. Digamos, entonces era parte de una política. Yo no estoy encerrado en la clase media baja o en la clase baja concretamente por razones de tipo estético. También pienso que son razones de tipo político. Creo que uno de los grandes problemas del país culturales es que salen violines y no hay partituras y que no hay público para escuchar esa sinfonía que ustedes están preparando, que ustedes están armando. Mi viejo maestro Antonio Cuní Cabanella se enojaba mucho cuando los actores que habíamos sido sus alumnos íbamos a hacer obras que eran pedestres, como las comedias que se hacían en aquella época cuando él vivía, obviamente, muy pasatistas. Él decía, pero coño, aquí os enseñamos a vosotros a que hagáis los grandes postres y luego vais a por ahí a hacer el puchero. Es verdad, sigue siendo verdad. Yo sé que el que va a trabajar en televisión, quienes de ustedes hoy, ayer o mañana van a volver a televisión, va a dar nada más que 5 guitas por las circunstancias. Pero bueno, esto es digamos, una cosa que podemos modificar entre todos, y va a ser difícil hacerlo entre todos, pero que hay que hacerlo, que hay que entenderlo. Yo creo que no vengo a pontificar, y odio a aquellos que pontifican sobre cómo se soluciona esta cosa del teatro, esta comunión que estamos tratando de inventar todos los días, como gente que se perfecciona, que estudia, que quiere llegar a hacer algo y que después con los medios que tiene no convoca. Es decir, el problema es que cómo tenemos que convocar. Esta es la solución, ahí participan todos, porque el productor, lo único que le interesa, hablo del productor al uso, ¿no? Lo único que le interesa es hacer dinero. Y cuando le cae una obra en sus manos, estudia la posibilidad de decir, a ver quién la hace, porque depende de quién la haga. Y resulta que el núcleo de la gente que las puede hacer, que tiene algún cierto nombre, se ha reducido y se sigue reduciendo cada vez más. Si antes eran 15, hoy son 10, mañana serán 8, entonces nadie puede escribir una obra, nadie puede hacer una cosa, sino que está pensando en con quién la hace. Yo sé que obligo, me ha pasado, he vivido experiencias no del todo claras. Aquí les he traído una obra que tiene una circunstancia laboral muy interesante, que no la van a encontrar en ninguna librería, y que en definitiva que en este momento también es otra obra, ya no es esta, pero bueno, está editada, se hizo en La Plata. Quiero que es una forma de acercamiento más profundo y para que vean cómo se hace, a veces cómo se genera el teatro. En lo personal, quiero dar mi modesta opinión. Yo tuve la dicha de trabajar con Oscar como compañeros, como actores, en 2 películas, si mal no recuerdo. Una se llamó Turismo de Carretera, que la filmamos en 1968. Y después en una película de la cual él era autor junto con Jorge Goldenberg, Juan que reía, la primera película de Carlos Galettini. Anda a saber, no cantemos victoria todavía. Pero ¿no viste la cara de despedida que tiene? Si te lo está diciendo. Buenas noches, muchas gracias.
Yo hace 5 años que lo conozco. Siempre tuvo la misma cara. Pero qué tipo pesimista que sos, ¿eh? ¿Y vos qué pretendías que te dijeran? ¿Que pasaras mañana a buscarlo? No, pero por lo menos que te den un poco de bolilla. No es un rulero lo que se robaron. Es un auto. Pero vos sabés la cantidad de autos que se roban por día en Buenos Aires. Y bueno, pero algo tienen que hacer. O el asunto es agachar la cabeza y listo. ¿Para qué está la policía entonces? Ya sé. ¿Qué me decís a mí? ¿Por qué no protestaste allá, eh? Así que te roban el auto y encima te tenés que joder. Dios, qué despelote. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Y bajemos! Bueno. Pero con dignidad. Con dignidad. Quieto. Quieto. ¡Pare, pero lo saco, papá! ¡Arriba la mano! No, señor, está equivocado. Permítame, déjeme que le explique. A mí no me explica nada. ¡Arriba la mano! Oh. Fíjese qué vergüenza, tan jóvenes y ya ladrones. Ay, lo llevan. Ay, sí, la verdad. Y qué bien vestido. Y mire la cara que tiene. Ay, tan degenerado. Mira, quisiera un violar a doña Raquel. No, somos normales, señora. Les juro que somos normales. Pero somos los dos casados. Este tiene 2 pibes, señora. Óigame, don maestro. ¡La tenés cargada, viejo! Qué sé yo si la tiene cargada. Oiga, tengo cara de degenerado. Diga la verdad, dígale. Nos afanaron el auto a nosotros. A mí me afanaron el auto. ¡Arriba la mano! Marta me lo dijo, arriba la mano. Me afanaron a mí el auto, señora. ¡Bájela, abuelo, bájela! ¡Bájela! A mí no me diga nada. ¡Arriba la mano! Y compartimos muchas noches, muchos sueños. Y nos divertíamos, éramos, claro, jóvenes. Tuve la dicha de estrenarle La Pucha y 2 años después me dijo que me iba a dedicar a una obra de teatro sin el menor compromiso de que la hiciera. Pero naturalmente sí la hice, la obra ahí está. Fue una experiencia muy curiosa de mi vida, fue una obra que fue un tremendo fracaso. En oportunidades de su estreno, fracasamos rotundamente en Buenos Aires, salimos en gira por el interior del país y salvo en La Plata también fracasamos en todos lados. Y unos meses después, en la calle Corrientes, en el momento más inoportuno, como es el mes de diciembre, la repusimos y se convirtió en un enorme éxito. Esa obra se llamó Chúmbale. Y Oscar también ahí compartió conmigo y con el elenco largos meses sobre el escenario. Después estrenamos en 1979 Convivencia. Tal vez alguno de ustedes lo haya visto en su versión teatral o en la versión cinematográfica. Y esto lo digo porque valdría la pena hacer memoria y recordar la maestría con que están hechos los diálogos de esa película y la profundidad con que está radiografiada la relación de esos 2 personajes. Ahora llueve menos. ¿Qué importa? El día ya está perdido. Das por perdido algo que nunca fue tuyo. Empezamos de vuelta. Es que hablas con una falta de propiedad que asusta, ¿verdad? Perdóneme, señor académico, voy a tratar de mejorar mi lenguaje. No, no lo creo. No advierto en ti el menor atisbo de superación. No, yo atisbo nada más que el horizonte. Tú eres como eres y se acabó. Tú cuentas con que la gente se amolde a tu simpleza y el que no se amolde te lo pasas por el mismísimo... Vamos, larga, anímese, suelte ese culo, no se lo deje en la punta de la lengua, profesor. 20 años tratando de sembrar en ti la semilla de la cultura y como si nada. Me he cansado de repetirte. Enrique, lee, cultívate. Te he llevado a conferencias, a exposiciones, a conciertos, nada, me doy por vencido, Enrique, es verdad. Decidiste ser un cascote y lo has logrado. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque si el ejemplo de la cultura es ser un tipo como vos, es preferible ser un cascote. Lamento contradecirte, pero Tulio jamás eligió esa mujer por mí. ¿Por qué no te habrá dado cuenta? Porque él nunca iba de frente. Te venía con historias, te vendía fantasía. Una vez me hizo tanto la croqueta, me dio tanta manija, que hizo que yo te sacara una cantante a vos. Yo nunca he salido por una cantante. ¿Estás seguro? Segurísimo.
Entonces, ¿con quién salí yo? ¿Con quién me hizo encamar? Pero ves que era un hijo de puta. Menos mal que se murió esa basura. ¿Qué es lo que has dicho? ¡Que menos mal que se murió! En Teatro Abierto, el prólogo del libro de Teatro Abierto, dice que la obra que fue escrita antes de entrar y salir no pudo ser llevada a escena por razones de orden técnico. Sí, eso no entiendo, pero... Claro, quería saber qué había pasado. Yo no estaba en el país cuando se organizó el Teatro Abierto. Me llamaron, me mandaron una carta, yo estaba en España, me mandaron una carta y yo mandé un texto que era ese. Llegó tarde, llegó de los últimos, se incorporó pese a todo a las 21 horas. Pero la dificultad técnica fue que no había director que la quisiera dirigir. Eso no lo entendí mucho. ¿Eh? Mucho no lo entendí. No llegué a registrar la metáfora. Se suponía que el diálogo de todas estas 21 horas de Teatro Abierto tenía que ver con alguna metáfora de donde se decía lo que no se podía decir, entonces se decía... Antes de entrar de que salir, habla de la dificultad de la gente joven para incorporarse a la vida. El padre ese que está encerrado es digamos, toda la dirigencia vieja. Era un momento que se ejemplificaba de que solo los viejos mandaban cuando a los muchachos se les obligaba a cortar el pelo, cuando te mandaban en cana por portación de ideas. Era un poco hablar sobre eso sin dirigirlo, sin mandarlo directamente. Eso es lo que le molestó seguramente a los organizadores de Teatro Abierto, porque en ese momento esperaban algo más contundente, palabras más dichas, y yo no tengo voluntad. A mí creo que el teatro es político por otras razones, no porque se haga política desde el teatro. Entonces, en mi oposición a eso, yo no creo que en el teatro argentino, y aquí mi ego es más gordo que yo, no creo que en el teatro argentino haya una obra más zurda que Chúmbale. No creo que exista, incluso reconocido por mi propio colega. Pero bueno, era parte de mi vida y parte de ese momento. A mí no me interesa el teatro político, no me gusta docenar a la gente, no me gusta decirle nada a la gente que ya no sepa. Es decir, en eso no comparto ideas de compañeros que necesitan primero saber cuál es la carga ideológica de lo que están pensando, de lo que están diagramando, para después recién hacer la obra. A mí, si las cosas me salen, si las cosas me funcionan, yo siempre, más que teatro político, hago teatro social. Mi teatro es social, no es político. Entonces, seguramente lo que esperaban de la obra, esperaban de la obra una mayor direccionalidad, palabras altas o una cosa más clara. Yo no tenía interés en hacerlo, esta es la verdad. A mí me pareció que la mayoría de tus obras llevaban una cierta coherencia. Se empezaba como un hecho normal, cotidiano, y de golpe empezaba a surgir un problema que no era común, pero que llegaba a un conflicto grave, que a uno que leía o que veía la obra lo atrapaba, llegaba a tal punto que después era como que el final se desvanecía y volvía a la cotidianidad. ¿Crees la mayoría? Porque vos crees que como que, digo yo, ¿no? Porque la sociedad es como que en cada casa hay un conflicto que desaparece, ¿Qué impotencia? Los conflictos, pero claro, pero estalla y después vuelve todo. Creo que te estás refiriendo pura y exclusivamente a una obra que es Convivencia. No, Convivencia estalla y vuelve toda una normalidad, vuelve a repetirse. El Chúmbale no es así, el señor es ahí. Pero porque una mujer, pero el Chúmbale en parte también. la que está escrita es la que se representó. La que está escrita absolutamente. No es que se asume que para seguir viviendo, luego de lo que pasó, es tratar de olvidar. Es una mujer que no quiso ver, no quería ver, y sigue terminando de decir, no puedo modificarlo.
Es una cosa que estoy repitiendo actualmente con mi cuñado. Mi cuñado yo no soluciono cosas. Los problemas que están y seguirán estando porque los seres humanos, por más capacidad que tengamos para visualizar las cosas que nos joden, no tenemos a veces la capacidad para modificarlas. Entonces, en el fondo, el final abierto de convivencia es un poco decir, no, loco, yo llegué hasta aquí, más no puedo. Si no sigue mi vida, pierdo esta relación, pierdo esto que estuve manteniendo y cuidando durante 20 años. En Zúmbare, el chico pierde la pequeña revolución que se inventó en la casa. Pero ¿qué? Sale a la calle gritando como un loco, como desaforado, ¡café, café! Buscando prosélitos, alguien que grite café con él. Entonces, si eso no es un final abierto, es un tipo que sale con bronca, perdió una batalla, sale a hacer la guerra. Pero igual sigue con la rutina, con el café, sigue... Desde la rutina. Si yo te cito, lo que pasa es que uno, las obras son lo que son y uno no tiene que decir en qué fueron inspiradas. Zúmbare fue inspirada en la base de la historia de un pibe amigo mío, que no era amigo mío, que era un pibe conocido de la noche, podrido en guita, en los mejores autos, qué sé yo, y que un día aparece muerto en los bosques de Tucumán, en la famosa aquella cosa de los Uturuncos. Entonces yo de pronto, ¿cómo? Era el mismo pibe el boludito que andaba con la Cheno y que tenía los mejores autos, y aparece de pronto, ¿por qué agarró el fusil? ¿Por qué? ¿Y cómo yo no me enteré? En el fondo es que todos llevamos en Zúmbare, todos llevamos dentro de un revolucionario, alguien que quiere modificar cosas, pero en el caso concreto de Enzo, él no tiene los elementos para transferir. Él ni se acuerda quién dijo la propiedad no existe. Es algo que a él le parece maravilloso, que es la síntesis de un pensamiento, pero no sabe que es una frase de Carlos Marx. Porque eso implicaría que entonces sí es una obra filocomunista. Por eso yo digo que es muy fuerte las sensaciones socializantes, las sensaciones políticas. Los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, las usamos para empujarnos todos los días. Y la puteada que decimos cuando abrimos el Clarín a la mañana y vemos que fulano tal hizo tal cosa, o el otro, o el Patilla mete la gamba en otra, o que siga viendo lo que ocurre. Sí, nos puteamos y ¿qué queda? Y queda en la puteada, no salís a la calle, no casás con cosas para ir a bajarlo a Menem. No sé si me explico. De alguna manera, estas personas somos todos, somos nosotros, somos los que puteamos y que nos quedamos con la puteada. Claro, pero como que yo vi una diferencia, por lo general las obras de conflicto teatral llegan a una resolución, no todas, pero lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces acá me sorprendió esa generalidad. Otra cosita, ¿vos escribís para actores? Totalmente. Claro, porque, por ejemplo, yo veía Ulises Guzmán en estos pelados a Brandoni y Zúmbare, a Chica Sonrisa, cansada de conocerlos, y era el actor para ese personaje, o el personaje para ese actor. No es tan así. Convivencia, por ejemplo, fue escrita para mí. El personaje esta Convivencia yo la imaginé en Madrid y había hecho un reparto donde yo figuraba con otro actor. Cuando llegué acá, ese otro actor estaba dirigiendo y protagonizando Drácula, entonces no lo podía hacer. Entonces tuvo un gran éxito y me quedó la obra en banda. Así que ahí no estaba ni Ulises, ni Brandoni, ni pensaba ni para Brandoni, ni para Lupi. Vinieron, pasaron por casa, se la llevaron y en 2 horas estaba resuelto el elenco. Esto te digo, a veces sí hay cosas que son con direccionalidad, pienso en los actores, pero eso es más en la televisión que en el teatro. Con el teatro vos no podés escribir una obra pensando en alguien de forma determinada. Mi punto de contacto con algunos actores, en el caso fundamental de Brandoni, con quien ya llevo 30 años de laburo, es que de pronto nos complementamos mucho, que yo escribo lo que a él le cae bien, a él le cae bien lo que yo le escribo, pero yo no escribo pensando en Brandoni, ni escribo pensando en Ulises, ni en Federico, digamos, eso sería achicar demasiado el panorama. Ahora, en la televisión y en el cine sí, porque te convocan para eso. Te dicen, acá lo tengo a Lito Cruz, lo tengo a Fulano, te vamos a hacer una cosa, entonces vos tenés que escribir para eso. Y si sabés y si te das cuero.
Pero en el teatro no es verdad. Sí, con Chumba. Con Chumba lo pensé, sí que fue una cuestión de adopción y fue despedido. Yo le conté la anécdota a Brandoni y ahí prendió y empezamos a laburar con el material. También te pasó que por ahí estaba Jesús Olay de Irán, después cambiaron. No, eso fueron circunstancias desgraciadas que las que pasan. Esa obra anduvo dando vueltas casi 7 años porque nadie se atrevía a hacerlo por lo violenta y terrible que era. Camino Negro. Y andaba por los cajones, todo el mundo entusiasmado, infinidad de actores entusiasmados, entre ellos Lupi, entre ellos, casi, te puedo decir una cantidad de gente impresionante, pero nadie se atrevía. Estábamos en una época muy jorobada del país, donde no se podía salir a... fue la primera vez que yo recuerdo que se dijo la palabra coger en escena. Entonces era muy fuerte para algunas épocas. Se pudo hacerlo recién en la época que se hizo, porque ahí estaba el permiso, recién elecciones, ganó Alfonsín, era ese momento fundamental. La obra no fue escrita ni siquiera para Betiana, que era mi pareja en ese momento, y que fue quien la resucitó, la tomó un día, después se encontró con Solá, le dijo Solá tal cosa, Solá después se enfermó, la hizo un mes y empezó, que estaba duro, que no... y lo esperamos un mes con el teatro cerrado, no pudo ser y fue convocado Rani y continuó durante un año. Son casualidades. Lo que pasa es que desde afuera a veces parece que uno arma cosas con la pequeña historia, no es verdad. Una consulta, ¿por qué surge Convivencia Femenina? ¿La escribe para Betiana, digamos? Eso fue un chiste, sí, fue un chiste. Me pasó y yo hice un viaje a Nueva York y me encontré con La extraña pareja, a toda página, hecha por mujeres. Y dije, yo puedo hacer lo mismo con Convivencia. Fue una bravata que me mandé, que en ese caso Betiana tomó, y bueno, y le dio exactamente la misma operación que en esa época. Un chiste, casi un chiste, lo que me tomaron la palabra. Fue ¿cómo se dice cuando te sale algo sin querer? Lapsus. No, eso es un acto fallido, no sé. ¿No puedes confiar en mi memoria? A ver si alguna vez en tu vida yo puedo recordar algo insignificante, chiquito. En un juicio un dato así sería rechazado. Pero no estábamos en un juicio. ¿Puedo retomar? Natalia estaba en la cama tuya. Vos andabas dando vueltas por ahí y yo entro echando putas. ¿Por qué repetís siempre la misma palabra? Para ahorrar tiempo. ¿Y por qué querés ahorrar tiempo? ¿Estás apurada? No. Y bueno, estés bien, la exudestada y estamos encerradas, tiempo nos sobra. Bueno, ¿tú te lo puedo contar lentamente? Natalia estaba en la cama tuya. Vos andabas dando vueltas por ahí y yo entro echando putas. Que repetís siempre las mismas guarangadas, Convivencia es una obra que tiene la particularidad de tener dos versiones. Una de ellas, Convivencia masculina, estrenada en 1978, su obra más representada, y es el desarrollo de uno de los esquicios que integraban la pucha y en el que se exhibían las agresiones, discusiones, celos y envidias de dos amigos homosexuales. En Convivencia femenina, 10 años después, en 1986, a partir de ciertos modelos de la clase media, plantea las dificultades de relación de mujeres adultas. Como en Convivencia masculina, se alude a vigentes, aunque no siempre conscientes, tendencias homosexuales. Pero, a diferencia de aquella, adquiere más peso la observación costumbrista y el humor. Convivencia femenina. De esta obra, Viale, además de autor, fue el director. Se gestó de un reprocesamiento motivado por la asistencia de Viale a una representación de Una extraña pareja en los Estados Unidos, protagonizada por dos actrices. Decía, soy una autodidacta total que parte desde la zona del actor. El verdadero estilo está en pulir, en insistir con tenacidad sobre determinada línea que se adoptó algún día. Soy un tipo muy porteño, decía, muy afincado a la realidad, de connotaciones urbanas, muy, pero muy concretas. Ok, dale, cumplí uno de esos ritos. ¿Qué ritos? ¿De qué hablas? Dale, tocame, besame. Llama a la cama, haz lo que quieras para después tutearme. A mí no me trates como una chiquilina porque yo
Lleva tiempo para los postres. ¿Qué aquí con el postre alguna vez? Digo, porque si incomodo vuelvo a salir, me quedo haciendo tiempo como una estúpida. No, quédate. Probemos un poquito de whisky que trajiste. No lo hagas difícil. No es nada difícil. Todo es facilísimo. Dice una cosa y hace la otra. Usted es un veleta, un tornadizo. Me encanta, claro. No exageres, a vos te hablé con el corazón en la mano. Ah, fantástico. A mí me habla con el corazón en la mano y a la otra le pone la mano en los genitales. La cosa es tener entretenida a la gente, ¿no? Estábamos hablando del chisteo, nena, y entonces él... ¿Ahora te vas a poner inmoralista? Un moralista no se permitió que un libidinoso como usted permaneciera aquí más de un minuto. Pero en realidad no pasó nada, fue nada más que... qué sé yo, ¿no? Pero si me está mandando en cara por portación de sexo. Una carga pesada que nunca portadora de buenos sentimientos. Pero fue todo muy casual. ¡Ay, terminala! No me interrumpas más. No, yo tengo que defenderte. Vos estás protestando por algo que viste que no es como lo viste. Pareces una tipa piola, ubicada, astuta. Pero no es verdad. Está más trabada que si ella me tocó o no, una acción y punto. La gente se toca, se besa, se abraza. Y eso a veces no quiere decir nada. ¿Vos querés tener algún derecho sobre mí después de haberme tocado? ¿A vos te parece que yo gané algo con esa caricia? No pasó nada, todo sigue igual. Algún derecho tengo. Puedo tutearme, ¿de acuerdo? Claro, si para eso lo hicimos. Dale, tuteame. Dale. Tutealo, si a él le encanta que lo toquen y lo tuteen. Hijo, vacas son. Pero mire, le recomiendo que mire el valor de sus palabras. No vaya a decir cosas que después no pueda defenderse como hombre. Usted decía que la comicidad del teatro y de la televisión no es lo que usted cree como bueno, sino como que está muy en lo liviano. Un poco lo que está, con el grupo que estoy yo sacamos en claro en este tiempo, que uno si quiere luchar contra eso, o tiene que empezar por la autogestión, con proyectos de bueno. Y bueno, ahora mi pregunta sería, ¿cómo cree usted que se puede revertir, o cómo podemos revertir nosotros todo eso de la comicidad? ¿Cómo se puede estudiar? ¿Cómo se puede...? No sé si está activada la pregunta. Sí, hay cosas que dijiste que yo no dije. Yo no dije que sea el imperio de la comedia light. Es verdad que eso ocurre, pero no lo dije en este momento. Que la televisión maneje determinados mecanismos de venta, porque la televisión es venta, la televisión no es arte, no nos engañemos. Así que vamos a perder el tiempo fundamental que podemos perder con la televisión, pero de lo que se habla siempre son de productos. Y lo que creo, lo que yo dije, y lo que me reafirmo, que la forma de cambiar es estar preparado, es prepararse para... Si hay una selección natural que se produce en el ser humano y en el actor cuando está estudiando, es volcar a empezar a mirar la realidad de las distintas maneras que la realidad se ofrece. Vale decir, todo es dramático, todo es jodido, todos vamos pasando, este es un país que ha atravesado circunstancias muy jorobadas. Pero bueno, pero mientras tanto hubo un Fontana Rosa que todos los días hace un chiste en la televisión, va a decir que no es el rey de la joda, porque a veces plantea de temáticas jorobadas, pero encuentra una mirada. Lo que yo estoy diciendo que los actores tienen que estar preparados para trabajar dentro de zona del humor, lo que implica inventar personajes, tener cierto ritmo, tener cierto manejo del chiste, y además cierto distanciamiento. Digamos, a ustedes, sus maestros, ¿qué enseñanzas les procuran? ¿Cómo llegar al personaje? ¿Qué es el personaje? ¿Cómo nos metemos en él? ¿Cómo nos integramos en él? Con un personaje cómico de entrada se admite eso. Entrás pero después salís. Después lo tenés que mirar de afuera. Porque si vos no te divertís con el personaje que estás haciendo, nunca lo vas a entender. Entonces, es un juego de entrada y salida. El que hace humor está entrando y saliendo del personaje. Porque lo vio, se enteró. Les cuento una anécdota para certificarles esto. En un momento determinado de convivencia, digamos, como pasa siempre, los actores nunca están conformes cuando... Yo llegué de España cuando faltaban 15 días para el estreno, vi un ensayo, me quería morir, me pareció maravilloso, y los actores pensaban exactamente lo contrario. Lo que le estaban haciendo era una cagada y que no servía para nada. Bueno, tal vez así, llega el día del estreno, los actores, como siempre, empiezan todavía, hay tipos como Lupe que
son rumiantes, que están buscando permanentemente si nunca repiten una función igual, si están siempre buscando posiciones, situaciones, miradas dentro del personaje. Y Brandoni, por ejemplo, es un tipo de actor absolutamente distinto, un actor que cuadra la letra, y en cuanto él entiende de que determinada línea va a generar una mirada de humor, la firma, la sigue y jamás la modifica. Entonces estaban enfrentados dos formas de actuar y de frente al humor de manera distinta. Uno con mayor capacidad para el humor, que es Brandoni, y otro que se acerca al humor desde otro costado. Bueno, entonces uno de esos días Brandoni, de las 100 y pico primeras funciones que yo vi, porque tenía que estar ayudando un poco con opiniones y a veces con texto agregado a que Federico se sintiese cómodo totalmente, de pronto un día, curiosamente, el que encuentra una cosa distinta es Brandoni, que era más un gesto, una mirada que nada. Entonces yo voy, cuando termino la función, voy y se lo digo. Le digo, che, qué bueno eso que contaste esa mirada, esa cosa, qué lindo que está. Dice, sí, viste, pobrecito. Para decir, vio al personaje desde el actor. Es decir, no dijo, sí, viste que le encontré una vuelta. Dijo, no, pobrecito el personaje, porque le encontró una vuelta al personaje. Entonces, esto un poco certifica lo que les quiero decir. Cuando alguien está trabajando en la zona del humor, siempre tiene que tener una especie de distanciamiento. Es la mirada de soslayo con la que pensé hablando. El actor debe estar proyectando con la mayor realidad posible al personaje que se inventó, solo o en colaboración con el director, pero a su vez empezar a mirarlo desde afuera. No es fácil, por eso te digo que hace falta ejercicio para eso. No es, voy a decir, ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos dar vuelta? Sino simplemente tragando mucho humor, viendo mucho humor. Yo soy un cinéfilo redomado. Puedo ver 8 películas por día, no me molesta y quiero seguir viendo más. La especialización que agarré desde muy pendejo era el humor. Y leer mucho humor, enterarme, es decir, sin que, primero, yo soy incapaz de recordar un chiste de otro, nunca, pero sí aparecen mecanismos. Yo te puedo hablar del humor judío, del humor italiano, del humor español, del humor... Es decir, podemos llegar a concluir, en definitiva, cuando llego al momento de escribir, hago el humor que me parece a mí, que no es ninguna copia de eso. Es una especialización. Creo que él es el gran ausente. Ustedes implican toda una nueva generación que va a irrumpir, o está irrumpiendo, o está llegando a la televisión y a los medios de comunicación. Vayan dotados, porque ahí nadie enseña nada. En la televisión, para terminar, porque me parece que es un medio que no vale la pena hablar mucho sobre él, hay que llevar las cosas resueltas. Es decir, nadie te va a decir así, esto así. Y lo máximo que te va a decir, está muy bien o está mal, o no lo hagas así. Pero es una dotación que hay que llevarla puesta. Lo siento, pero es así de difícil y así de lejano. Porque pasa que de pronto escribís un buen libro, lo convocás a alguien que crees que lo puede realizar, actores jóvenes estoy hablando, y llega un momento y es como que no lo pueden resolver. ¿Por qué? Por falta de experiencia. Creo que hace falta que ustedes ejerciten las comedias, por horribles que sean, pero simplemente contarlas, saber que no todo pasa por la simpatía. Los ejemplos que ustedes tienen de los muchachos jóvenes que están trabajando en la televisión, vuelvo a repetir, es el simpático, y eso no sirve, eso es nada más que eso, es muy poco, y son gente que termina con un gran éxito, pero rápidamente barrido, rápidamente desaparecen de la historia. ¿Por qué? Porque no hubo una progresión natural. Perdón que me meta mucho a hablar de los actores cuando yo soy aparentemente un autor que viene a hablar de eso, pero bueno, mi origen es ese, y sigo, como dijeron los muchachos, yo escribo para actores. Los directores se divierten poco con mis materiales. ¿Por qué? Porque son siempre cosas de que Ferler, cuando estrené mi primera obra, Ferler, no sé si lo conocen, un viejo maestro con ascendencia francesa, dijo que yo era un actor que escribía para actores, cosa que ni me preocupé en cambiarle la opinión, porque es la verdad, creo que así ocurre, esos son mis textos.
Dejala venir porque te conviene, ¿eh? Dejala venir. Mirá que te la doy, ¿eh? Estoy muy chivo. Esto no es joda. ¿Me estás amenazando, Puliento? Vení a buscarla si sos macho. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y ahora qué haces? Quédate mosca porque te amas hijo, ¿eh? Quédate mosca. Es que no hace falta la violencia, señor. Escúcheme, le doy la plata, las alhajas, todo. Pero tranquilícese, por favor. Mire, la cartera está por ahí, llévesela. ¿Y para qué quieres tu cartera? ¿Tengo pinta de chorro, acaso? No, fue sin intención, no quise ofenderlo, pero la plata está ahí. Yo lo que quiero es otra cosa. Te la hiciste, ¿no? Ahí habla. Te la hiciste, guacho. No pasa nada, loco. Quedaste recontra caliente y nada querés largar. Te la hiciste. No pasó nada, loco, te lo juro, de verdad. Estábamos discutiendo. ¿Me crees? Estuvo desnuda. Fue justito aquí. Engurrada yo. ¿Y qué tal? Sirve o no sirve la señora, eh? ¿Qué tal? Loco, la mano cambió, se dio vuelta. Si me dejas te explico. No hay nada de sexo acá. ¿Sabes lo que sos? Vos sos un angurriente. Un enfermo. Es un plantado, señora. Ni te imaginas con qué se metió. Venga, vamos. Yo la vine a salvar, vamos. ¿Te animás a escucharme, flaco? Te mandaste mal, complicaste todo. Todo venía bien, no hacía falta, se arreglaba con 2 palabras, ¿entendés? A mí con chamullo no vas a arreglar. Hay que cumplir con la palabra, viejo. Pará. Primero escuchame y después hacer lo que quieras. ¿Puedo hablar? Uno de los tantos recursos espectaculares de Viale en sus obras es el que podríamos denominar teatro dentro del teatro, tan común en el sainete y en el teatro popular del mundo de todos los tiempos. En este sentido no se puede olvidar el pasaje, el grotesco pasaje de Camino Negro, en el que el baño se convierte en camarín, del que sale Teresa transformada en vedette. En la misma obra y dentro de la circularidad de la intriga entre Lucio y Pereira, se va a dar también un juego de representación dentro de la representación, del cual estarán fuera tanto Teresa como el propio lector espectador de la pieza. Estos se irán enterando por indicios, técnica muy usada por Viale en sus obras, como el caminar de Lucio y su constante preocupación por no tener problemas ni diferencias con Pereira. Oscar se fue, nos dejó a todos poco más solos, pero también nos dejó la convicción de que hay una posibilidad de hacer un teatro popular, de que esa búsqueda de una comunicación teatral o una comunicación cinematográfica o televisiva con temas importantes, con temas profundos, no es una temática ajena al interés de la gente, pero hay que encontrar el medio. Él buscó siempre ese medio, creo que fue uno de los grandes dialoguistas del teatro argentino, fue alguien que supo hacer del teatro realmente una radiografía de la lengua, del lenguaje de su tiempo. Supongo que cuando pase el tiempo, pasen los años, se lo estudiará en la Facultad de Filosofía y Letras, reflejando justamente el lenguaje vivo de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. ¿Qué te parece el clown y el mimo como forma de expresión humorística? Y si alguna vez tuviste algo que ver con... No me gusta. Me interesa una cosa piola, como entrenamiento, como laburo para el actor, pero no me parece que tenga mayor alcance que el de la experiencia, el de vivirlo, el manejar. Creo que es una forma de autoprotección del actor, lo del clown, taparse para poder mandarse hacia afuera. Es muy difícil largar hacia afuera las cosas. Si se toma como un entrenamiento para eso, sí. Ahora como solución artística tiene corto recorrido. Ahí llega, hasta muy cerca. Yo creo que lo mejor de Viale
autor está en el teatro y está en el cine. No así en la televisión. Si bien es cierto que fue un autor de extraordinarios éxitos en la televisión. De hecho, yo sigo haciendo un programa que él escribió hasta pocos días antes de su muerte. Y lo hago no solo con afecto, lo hago con orgullo, porque es un género que domina muy bien. Pero me parece que lo más sustancioso, lo más fuerte, lo más poderoso de Viale está en el teatro y está en el cine, donde él pudo plasmar algunas de sus muchas angustias, plantear algunos de sus interrogantes que acaso no haya podido satisfacer nunca. Y me quedo con un hombre que, aún con la tentación, con la necesidad de ser reconocido de otro modo, a pesar de eso nunca traicionó su naturaleza, su más íntima convicción de lo que debía ser la dramaturgia. Y quiero creer que Oscar murió orgulloso de lo que escribió y orgulloso de haber sido un autor profundamente argentino, lo que le hubiese podido dar la posibilidad de ser nosotros un país exportador de teatro, de ser representado en todo el mundo. Pero nosotros somos más amplios que el resto del mundo y podemos hacer autores populares de cualquier país, mientras que nos parece que va a ser difícil de comprender si algún autor popular argentino es representado en Oslo, por ejemplo. Y bueno, esta es una opinión que no comparto. Lo cierto es que cuando se hace cine, que viaja mucho más fácil que las compañías de teatro, y se ven películas como Convivencia, como No me toquen la nena, como Juan que reía, como Los gauchos judíos. Ahí vemos cómo es cierto que Oscar Viale era más universal que lo consideraron los críticos de nuestro país. Una vez y otra vez y otra vez, el cuchillo con furia clavó. Siguió media hora cesando, sin sentido ni moderación. Que habrá sido tan bestia ese bestia, un pobre ignorante, un patán, que clavó tantas veces la daga, para mí no sabía contar. 57 puñaladas, ¿cuántas? 57 puñaladas, muchas. 57 puñaladas, tantas. 57 puñaladas, que lo tiro. Corre entonces la sangre a torrentes, lagos, charcos, bañados y ríos. La verdad que sembró aquella casa de pisada, de miedo y gemidos. El dentista volvía silbando, pues después de beberse un balón, y al mirar aquel cuadro terrible se escapó de su cuerpo el balón. Eso es una cortada. Una coartada será, papá. Eso es una coartada. Creo que es el criminal. Como pensar que sea el asesino, yo no lo creo capaz de matar. Como dentista es un flor de asesino, y bien que el torno lo sabe aplicar. Pero si es un terrible cobarde que recién hoy me invitó a salir. Hace 6 años ya que te conoce, y mira el día que vino a elegir. ¿Recién hoy te invitó a salir? Hoy, justo hoy. Justo el día que enviudó. Justo el día que eligió. Justo el día que la mató. Brandoni, 2 hombres del Teatro Nacional. Beto Brandoni es quien va a presentarnos en este video a Oscar Viale. Oscar Viale. Yo voy a dar mi opinión, mi sensación, lo que malamente conozco de Oscar Viale. Y digo que Oscar ingresa al teatro como alumno
del Conservatorio de Música y Arte Escénico Pedro López Buchardo. En los años 50, creo que Oscar entró en el 55. Por aquel entonces el conservatorio estaba en Las Heras y Callao. Él hace la carrera en el conservatorio y su propósito en realidad era ser actor. Y lo fue, naturalmente. Revistió en el elenco estable de Radio Nacional, o en el elenco estable de Las Dos Carátulas, que era el célebre elenco que emitía versiones radiales de grandes títulos del Teatro Universal. Y trabajó mucho como actor. Por aquel entonces, el panorama teatral de Buenos Aires estaba dividido en dos grandes vertientes. Una era el teatro independiente y otra era el teatro profesional o comercial. Por aquellos años el teatro comercial tenía algunas limitaciones que tenían que ver con el poder político. Había una fuerte presión para favorecer a algunos autores nacionales, un cierto género. Es decir, que hubo un momento en que el teatro comercial cuidaba mucho más el aspecto comercial que el aspecto artístico. No fue en ese momento, sino un poco antes, unos cuantos años antes, que se empezó a gestar un gran movimiento de teatro independiente. Y entonces, por los años 50, estaban las aguas muy... Respeto por la gente, por el espectador. No pretendo dar grandes ejemplos, decía. Me limito a analizar conductas. No aspiro a escribir un teatro paradigmático, pero en esencia deseo ayudar a que la gente se modifique. Hay en el fondo, debo confesarlo, una tendencia moral, pero que no quiero que sea de ninguna manera explícita. Eso no me interesa. En cambio, sí me interesa conmover y producir un acto de diversión, en el mejor y más amplio sentido de la palabra diversión. Digamos que yo, desde que tengo uso de razón, gracias a los manejos de mi viejo, por alejarme de la calle, todos los días me daba un manguito como para que fuera al cine y me pagara un cacho de pizza. Con lo cual consiguió dos cosas: que yo entrara de lleno en el mundo de la ficción y que ganara unos cuantos kilos. Esta circunstancia hizo que entrara en el mundo de la ficción desde muy pibe. Algunos amigos piolas que tuve, que no estaban en la joda, sino que de pronto se adueñaban de los libros, sobaqueaban, digamos, generaban en mí la necesidad de leer desde muy pibe. Y a los 13 años estaba debutando en un conjunto de los que en aquella época, perdonen la distancia del tiempo y esto que canta un poco los años, se llamaban cuadros filodramáticos. Que digamos, eran grupos de entusiastas, actores, exactores o perdidosos o secundarios, estrunes, que se juntaban en los barrios, y armaban un pequeño piquetito que o una vez al mes o una vez por semana daban obras. A mí me tocó en una sociedad italiana en la calle del Bares Tomás, casi enfrente de donde hoy es el Teatro de Provincias Unidas, ¿no? Bueno, ahí debuté a los 13 años, digamos, debuté mal, obviamente, con un pendex que incluso me mandé en algún momento un bolsillón, así que un debut con todo. Y a partir de ahí, bueno, me prendió la cosa. Divididas. Estaban los independientes y los profesionales, los montescos y los capuletos. Y los que ingresábamos al conservatorio nos encontramos en la mitad del sándwich.
¿Por qué? Porque los profesionales nos consideraban unos intelectualosos impresentables, indignos, que creíamos que el teatro se aprendía en un aula y no como correspondía sobre un escenario y gastando zapatos. Y por el otro lado estaban los independientes que nos consideraban pichones de profesionales, con lo cual la ubicación nuestra se hacía un tanto dificultosa. En ese ámbito crece Viale como actor y trabajó mucho, hizo cine, hizo televisión, hizo teatro, y un día, acaso por la insistencia de algunos compañeros, en particular de Julio López y de Ulises Dumont, decidió escribir lo que improvisó muchas veces, las ideas que regalaba al voleo en las mesas de café, y así fue como surgió El Grito Pelado, su primer espectáculo en 1967, estrenado en el Teatro del Bajo, que hoy desaparecido, aunque el edificio está, en la Cámara Argentina de la Construcción. Fue un suceso extraordinario el espectáculo, porque trajo como un hálito de frescura al teatro de raigambre más popular de la Argentina. Porque antes de cualquier otra consideración quiero decir que Oscar Viale tuvo ese raro privilegio, ese curioso talento de ser un autor popular, de entresacar del diálogo coloquial, de los temas de todos los días, lo más esencial, y volcarlo con gracia y con una justeza en el lenguaje francamente ejemplar. En eso residió su grandeza como autor. Y la falta de reconocimiento de esa grandeza fue su talón de Aquiles. Oscar Viale, cuyo verdadero nombre era Jerónimo Oscar Schissi, nació en Buenos Aires en 1932. Se vinculó con el quehacer teatral argentino desde muy joven a través de la disciplina actoral, pero su nombre comenzó a cobrar verdadera trascendencia a partir del estreno en 1976 del Grito Pelado, primera pieza de su autoría. 2 años más tarde, el Teatro Municipal General San Martín dio a conocer La Pucha, su segunda producción. Posteriormente, Viale estrenó, entre muchas obras más, Chúmbale, Yo Argentino, Encantada de conocerlo, Leonor versus Benedetto, Convivencia, Convivencia Femenina, Íntimas Amigas. Además participó como guionista en los films nacionales Los Gauchos Judíos, No toquen a la nena, Juan que reía, El infierno tan temido, Plata dulce y numerosos programas de televisión. Viale es quizá quien mejor ha mostrado el drama político-social argentino, porque lo pone de manifiesto en aquellos que no entienden del todo el porqué de nuestra decadencia y que al mismo tiempo han sido los más perjudicados en todo este proceso. Sus personajes son un verdadero muestrario de las rebeldías acalladas, de nuestra falta de persistencia vital, del triunfo de un sistema injusto. Los recursos de Viale implican el redescubrimiento de modelos populares que ya se creían perdidos. El teatro de Oscar Viale es un nuevo momento de nuestro teatro popular y un paso adelante de nuestra cultura. Su obra nos ha ayudado a advertir que el sainete criollo testimonia las contradicciones del país nuevo, el de la inmigración, luego el entrecruzamiento cultural y la crisis que supone, significada por el grotesco, y estaría incluida en un tercer momento de este proceso. Viale parece decirnos que la ajenidad y la crisis se han hecho más agudas. Decía: siento que el teatro es la forma más espontánea y eficaz de comunicar una historia o una idea dramática. Yo aprendí a pensar y escribir en términos teatrales desde la perspectiva del actor. Empecé como actor y luego paulatinamente fui sintiendo la necesidad de expresar algo más que lo que permite una actitud, un gesto
o el ponerle voz a un texto escrito. Al principio fueron pequeñas cosas, pero siempre, desde el primer momento, me animó un profundo... de silbar la melodía. ¿Quién buscó esta calle en soledad? ¿Quién plantó tan modestos paraísos? Siguiendo con nuestro proyecto de homenaje al teatro argentino, que ustedes saben lo hacemos con la intención de poner un granito más de arena en esto de la difusión del teatro nacional a través de sus autores presentados por actores nacionales. Hoy nos vamos a ocupar de Oscar Viale, que en este tiempo que pasó desde que comenzamos este proyecto, él ha fallecido y ha quedado un testimonio de su trabajo, de su obra, dicha por él en este reportaje que le hemos hecho. Y para presentarlo, elegimos a un actor que es muy difícil separarlo de este autor, de Oscar Viale. Es muy difícil separar a Oscar Viale de